tardes, mi nombre es Adrián Lara y el día de hoy vengo a hablar sobre esfuerzo axial y deformación axial. Bueno, en lo que va de este video voy a hablar sobre el esfuerzo y la deformación axial, los cuales son fundamentales en la ingeniería de materiales y estructuras. Comprender estas fuerzas y su impacto en materiales es crucial, pues para diseñar estructuras que actúan a lo largo de un eje material, mientras que la deformación axial mide cómo cambia la forma del material bajo estas fuerzas. Ok, continuemos. Bueno, ¿qué es el esfuerzo axial? El esfuerzo axial es el resultado de una carga que se aplica a lo largo de un eje de un material o componente. Para decirlo de esta manera, por ejemplo, si yo tuviese una cajita, pongamos el ejemplo, o esto de aquí, una batería, y yo aplicara una fuerza sobre el eje de las X, él tendría un esfuerzo. Más que todo en eso se centra sobre el área transversal del material. Bueno, se define como la fuerza axial que se le aplica dividida en el área de la sección transversal. Bueno, ¿qué es la deformación axial? Vamos a ver un momentico la cámara por acá. Okay. La deformación axial es el cambio de longitud de un material o componente debido a la aplicación de una carga axial. Se refiere a la elongación o contracción que experimenta el material en la dirección de la fuerza aplicada. Como ponía el ejemplo, al yo aplicar una fuerza o una carga axial aquí, generar un esfuerzo, pues este material va a sufrir una deformación que ya puede ser de contracción o puede ser de elongación. Se puede contraer o estirar. Todo depende de la dirección donde se aplique la fuerza. La deformación axial se puede calcular utilizando la siguiente fórmula que ven ustedes aquí, donde te dice que es igual a la diferencia entre longitudes sobre la longitud original del material o longitud inicial. Entonces, continuemos. Voy a mover un momentico la cámara. Bueno, aquí tenemos un ejercicio de esfuerzo axial, el cual voy a explicar ahora. Cada uno de los 4 eslabones verticales tiene una sección transversal rectangular uniforme de 8 por 36 milímetros y cada uno de los 4 pasadores tiene un diámetro de 16 milímetros. Determina el valor máximo del esfuerzo normal promedio en los eslabones que conectan en los puntos B y D y los puntos C y E. Bueno, al iniciar este problema, ¿qué me está diciendo? ¿O qué es lo que me está pidiendo este problema en sí? Este problema lo que me está pidiendo son los esfuerzos normales promedio que se generan en estos eslabones. ¿Qué datos me está dando? Pues me está indicando que el área transversal rectangular son 8 milímetros de profundidad, esta área de aquí, y 36 milímetros de ancho. O sea, para ponerlo así, tiene 8 milímetros sobre el eje de la Z y 36 milímetros sobre el eje de las X. Cada uno de los 4 pasadores tiene un diámetro de 16 milímetros. Estos de aquí son los pasadores. Entonces, con esa información en cuenta, voy a mover un momentico la cámara, la voy a poner aquí arribita. Bueno, ¿qué es lo principal? Determinar qué es lo que quiero hallar. Entonces, ¿qué es lo que quiero hallar? Muy sencillo. El esfuerzo promedio máximo es uno de los primeros. Y quiero hallar el esfuerzo que se genera en BD y en el eslabón C. Esas son las 3 cosas que necesito hallar. Ahora, aquí como pueden revisar, pues como les mostré en el video anterior, esto se puede decir que es la parte del área de los pasadores. Aquí va dentro de los pasadores. Este es el área transversal o la sección transversal
36 de ancho y 8 de profundidad. 36 milímetros y 8 milímetros de profundidad. Entonces, continúo. Con eso en mente, procederemos a hacer lo siguiente. ¿Qué hice aquí? Pues separé la varilla A, B y C del resto del ejercicio. Y sabemos que sobre A actúa una fuerza de 20 kilonewtons, mientras que sobre B y C pues actúan la fuerza de los eslabones, el eslabón BD y el eslabón CE. Ahora, esto es muy importante tener en cuenta. Como yo no conozco el valor de la fuerza de los eslabones y es necesaria para calcular el esfuerzo, pues procederé a hacer lo siguiente. Yo voy a determinar, según el movimiento, voy a regresar un poquito, que al momento de mover hacia arriba, ese punto A, pues el punto B o el eslabón BD va a funcionar como pivote, mientras que el eslabón D se va a contraer. Por ello, voy a determinar que en el punto B la fuerza BD va a estar en tensión, mientras que la fuerza FC va a estar en compresión. Entonces, pasando a eso, tengo que calcular. ¿Qué cosas debo calcular? Pues muy sencillo, el esfuerzo. Esta es la fórmula que utilizamos regularmente en esfuerzo. Aquí está orientada hacia el esfuerzo que se genera en el eslabón BD. Entonces, como una de las cosas que debo hallar es el esfuerzo máximo, pues hay que entender primero que todo la ecuación. ¿Por qué? Porque cuando el esfuerzo alcanza su máximo, cuando el divisor es el menor posible. Entonces, para eso vamos a necesitar la menor área posible. Es que a menor área, pues aumenta el esfuerzo. Entonces, ¿cuál es el menor área posible? Pues es esta de aquí, esta parte del eslabón en el que está cruzada con el pasador. Esta área de aquí es la de menor, se puede decir de menores dimensiones. Entonces, bueno, aquí no solamente separé entre la varilla, sino que también le agregué los dos eslabones, pero por fuera. Ahora, si ya yo determiné que el eslabón BD va a estar en tensión, el eslabón S va a estar en comprensión, pues debo utilizar fuerzas contrarias para equilibrar cada una de las fuerzas que suceden dentro de cada uno de los pasadores. Ahora, con eso en mente, ¿qué voy a pasar yo a hacer? Pues voy a aplicar la sumatoria de momentos en B para determinar el valor que me va a dar la incógnita Fs. Entonces, si está con la sumatoria de momentos, como sabemos que 20 va en sentido horario, va a ir negativo. Entonces sería 20 kilonewton por la distancia que hay entre el punto A y el punto B, que es donde se está ejerciendo la fuerza, que sería igual a 0,25. Y a eso, pues, como aquí la fuerza Fs o Fc, como quieran denominarla, va en sentido antihorario, pues va a ser positivo, entonces se le va a sumar Fs y se le va a multiplicar por la distancia que hay entre el punto C y el punto B, que sería 0,4 metros. Esta ecuación la vamos a igualar a 0 y vamos a hacer transposición de términos. Este número negativo lo pasamos aquí y se vuelve positivo. Y vamos a tener la siguiente fórmula. Ya con eso en mente, pues vamos a proceder a lo siguiente. Así va a quedar la fórmula. Por ende, voy a pasar el 0,4 que está multiplicando el Fs, lo voy a pasar a dividir y ya eso me va a dar pues la respuesta parcial de cuánto vale Fs. ¿Cuánto valdría? Pues valdría esta operación de aquí. 20 por 0,25 sobre 0,4, dándome como resultado 12,5 kilonewton. ¿Por qué kilonewton? Porque no he cambiado la unidad, la he manejado en kilonewton. Bueno, voy a bajar un momentico la cámara. Vamos a moverla.
Voy a intentar acomodarla donde mejor quede. Yo diría que aquí. Bueno, ya después de todo eso, ¿qué es lo que me falta por determinar? Pues obviamente el valor de FBD. ¿Cómo lo voy a determinar? Si ya yo conozco el valor de FS y conozco el valor de la fuerza que se está aplicando sobre A, pues voy a aplicar sumatoria de fuerzas en Y. Con lo cual me va a quedar de la siguiente manera. ¿Por qué los 20 kilonewtons y los 12,5 kilonewtons son positivos? Porque van hacia arriba. Son fuerzas que van hacia arriba. Mientras que FBD es una fuerza que va hacia abajo. Entonces, lo igualamos a 0 y procedemos a lo siguiente. Al igualarlo a 0, como este es negativo, lo pasamos a este lado y ya lo tenemos positivo y ya aquí tenemos la ecuación, dándonos esta operación de aquí un total de 32,5 kilonewtons. El esfuerzo BD lo vamos a calcular con la misma fórmula que ya conocemos. La tenemos aquí. Y esto aquí equivale. Esto equivale a la fuerza BD que ya calculamos. Sobre, como lo que queremos calcular ahora es el esfuerzo máximo posible, pues tenemos que restarle al área el diámetro o la parte del pasador al ancho pues, de la sección transversal pues, de nuestro eslabón. Una vez que hagamos esta diferencia, lo vamos a multiplicar por pónganle así, el grosor o la profundidad, que es igual a los 8 milímetros. Y haciendo esta operación de aquí, nos va a dar como resultado 101,5625 por 10 a la 6 newton sobre metros cuadrados. Sabemos que newton sobre metros cuadrados son igual a los pascales, ¿ya? Y que 10 a la 6 son igual a los megas. Entonces ya determinamos que 101,5625 va a estar en la unidad de megapascales. Bueno, vamos a lo siguiente. El esfuerzo S. ¿Cómo calculamos el esfuerzo S? Si ya sabemos que la fuerza S es igual a 12,5 kilonewtons, o sea, 12.500, eso arriba sobre el área transversal, que es igual a 0,036 por 0,008 metros. Estas unidades ya están en metros, que serían 36 milímetros por 8 milímetros, dándome como resultado esta operación. No olvidemos que va a estar en negativo debido a que es una fuerza que está en compresión. Entonces, dándome como ya resultado final que menos 21,7 megapascales. Y aquí culmina, ya con eso ya conocemos el valor de los esfuerzos BDS y del esfuerzo máximo posible. ¿Cuál es el esfuerzo máximo posible? Vendría siendo este de aquí. Bueno, vamos para el ejercicio número 2, esfuerzo axial. Dos varillas cilíndricas AB y BC están soldadas en B y cargadas como se muestra. Se sabe que el esfuerzo normal promedio no debe ser mayor a 175 megapascales en la varilla B y 150 en la varilla BC. Determine los valores mínimos permisibles de D1 y D2. Aquí cometí un error, es D2. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio concisamente? Estos valores de aquí, D1 y el valor de D2. Ya los valores que necesito para hallar el área transversal, lo cual va a permitir que al final el esfuerzo sea 175 megapascales para la varilla B, que vendría siendo esta de aquí, y 150 megapascales para la varilla BC. ¿Cómo determinamos eso? Bueno, muy sencillo. Colocamos primero los datos que ya tenemos y los datos que necesitamos. Y procedemos. Bueno, ¿qué hice aquí? Se preguntarán ustedes. Lo que hice aquí fue primero seleccionar una de las varillas. Seleccioné la BC. Entonces con la varilla BC, disculpen,
¿ok? Con la varilla ABC, lo que hice aquí fue hacer un corte a la varilla por esta parte más o menos. Entonces, le apliqué una fuerza contraria a la fuerza de 30 kN y la llamé P. Pero también la pueden llamar FBC si quieren. Bueno, volviendo al tema, ¿qué hice aquí? Apliqué sumatorias de fuerzas en Y. Porque como tengo dos elementos que se mueven en el mismo eje, pues sería el mejor resultado. Entonces, P menos 30 kN es igual a 0, ¿cierto? Entonces, eso aquí, P, al estar arriba, al ir hacia arriba es positivo, y mi 30 al ir hacia abajo es negativo. Lo igualé a 0, hice transposición de término, ese menos 30 lo moví hacia la derecha y ya tenemos el resultado, que es igual a 30 kN para que la figura esté parcialmente en equilibrio. Bueno, ¿qué es lo siguiente que se debe hacer? Determinar el esfuerzo BC. Bueno, no determinar el esfuerzo BC como tal, ya que ya lo tenemos, sino utilizando la misma fórmula tenemos que hallar el valor del diámetro. Como sabemos que el área transversal de una varilla es igual a pi cuarto diámetro al cuadrado, pues utilizando esta ecuación, como ya conocemos, este valor de acá, la fuerza, que es 3 por 10 a la 3 newton, o sea, 3000, o sea, 3 kilonewtons, realmente. 30 kilonewtons, disculpe. Pues procedemos, como ya conocemos este valor de aquí, que es igual a ¿qué? A 150 megapascales, o sea, 150 por 10 a la 6, y aplicamos la ecuación, nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Qué procedemos a hacer ahora? Pues muy sencillo. Tenemos que él aquí está dividiendo el diámetro a la 2. Vamos a pasar de este lado a multiplicar, quedando así. Voy a colocar un momentico por acá. Vamos a colocarla aquí arriba. De aquí a esta parte la expliqué. Entonces, ya de aquí lo que haría es proceder el 150 por 10 a la 6, lo pasaría al otro lado quedándome de la siguiente forma. Que de 2 a la 2 va a ser igual a 30 por 10 a la 3 sobre pi cuarto por 150 por 10 a la 6. Dándome esto como resultado 2,5464 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Bueno, a este resultado aquí le voy a sacar una raíz para poder eliminar la elevación al cuadrado. Y ya tenemos que el resultado del segundo diámetro es igual a 15,957 por 10 a la menos 3 metros. O 15,957 milímetros. Aproximado a 16 milímetros. Bueno, ¿cuál es el segundo paso ahora a hacer? Pues tenemos que sacar el diámetro 1. Por ende, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. Vamos a realizar un corte más arriba y ya aquí tenemos las fuerzas. Conocemos que este es de 40 kN y este es de 30. Las dos van hacia abajo. Como van en la misma dirección, se pueden sumar. Serían 70 y como van hacia abajo, serían negativos. Arriba este P va a representar la fuerza de la varilla AB, siendo como resultado igual a P menos 70 kN, lo igualamos a 0, ya que aplicamos sumatorias de fuerzas en Y, y aquí pasamos el menos 70 al otro lado, y ya tenemos que P es igual a 70 kN. Bueno, ¿qué es lo siguiente que tenemos que determinar ya con ese valor de allá? Lo mismo, ya este valor lo conocemos, este valor es el que nos da, este es el esfuerzo de la varilla AB. Aquí tenemos la fuerza de la varilla AB y la fórmula para sacar el área de sección transversal. Por ende, la ecuación ya sabemos cómo va a terminar. Entonces ya sabemos que D1 va a ser igual a la raíz de 70 por 10 a la 3 sobre pi cuarto por 175 por 10 a la 6,
dándome ya como resultado final que el diámetro 1 va a ser igual a 2,257 por 10 a la menos 2 metros, siendo el diámetro 1 igual a 22,57 milímetros. Bueno, ejercicio de deformación axial. Ahora, ya con eso ya llevamos los dos valores que necesitábamos. Regáleme unos segundos. Voy a colocar a cargar antes que se me apague el computador. Bueno, voy a cambiar de lugar porque se me apague. Ok. Bueno, ok. Voy a cambiarme de área. Bueno, ya con eso llevamos el diámetro 1 y el diámetro 2 que son necesarios para que los esfuerzos nos arrojen ya los valores que nos predestinaron para ellos. Entonces vamos para el segundo ejercicio. Disculpen, el primer ejercicio de deformación axial. Bueno, aquí nos dice que tenemos dos varillas cilíndricas que están unidas en B. Aquí están. Y son sometidas a la carga que se muestra en la figura. La varilla B está hecha de acero con una elongación o un módulo de elongación de 200 gigapascales y la varilla BC de latón con una elongación de 105 gigapascales. Hay que tener en cuenta que gigapascales es por 10 a la 9. Bueno, determine la deformación total de la varilla compuesta ABC, o sea, la deformación que sufre toda esta varilla y la deflexión que hay en el punto B, la deflexión que se sufre en el punto B. Por como puedo observar la varilla, pues primeramente, yo pienso que va a tener una contracción, porque tiene dos fuerzas que se están aplicando en compresión. Entonces, bueno, sigamos. ¿Qué es lo primero? Bueno, esta ecuación es muy importante tenerla en cuenta. Sabemos que el módulo de que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. También sabemos que la deformación es igual a la longitud menos la longitud inicial. Que la deformación unitaria es igual a la deformación sobre la longitud inicial. Ahora, esta es la fórmula que ya nosotros conocemos. Deformación es igual a fuerza sobre área transversal. Entonces vamos a aplicar la siguiente fórmula. Sabemos que la deformación es igual a E, que es el módulo de elasticidad, por la deformación unitaria, que también es igual a, ¿qué? A deformación sobre la longitud. Entonces quedando la fórmula de esta forma. Ahora, si sabemos que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área transversal, pues nos queda la ecuación de esta manera. Ya aquí, ¿qué aplicaríamos? Cambio de términos. ¿Qué es lo que queremos saber? La deformación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, E está multiplicando acá, pasa a dividir de este lado, y L que está dividiendo pasa a multiplicar, dejándonos que la deformación es igual a ¿qué? A la fuerza axial, si lo quieren llamar así, por la longitud sobre el área transversal por el módulo de elasticidad. Bueno, ahora, estos son los valores que nos dan inicialmente en el ejercicio. Sabemos que AB tiene una elasticidad de 200 gigapascales, mientras que BC tiene una elasticidad de módulo de elasticidad de 105 gigapascales. Queremos determinar el valor de la deformación total y la deflexión en B. Entonces, bueno, aquí está mi diagrama de cuerpo libre que yo utilicé. Bueno, mira, voy a colocar la cámara un momentico aquí. Ok, entonces, lo primero que va a hacer es determinar la deformación en AB. Entonces, este valor de aquí ya lo tengo. ¿De dónde salió ese valor? Muy sencillo. Este valor viene equivaliendo a la fuerza. ¿De dónde lo estoy sacando yo? De aquí.
¿Qué hice aquí? Realicé un corte. ¿Qué corte? Esto de aquí. Entonces yo sé que por arriba está entrando 30 kilonewtons del valor de P. Y abajo en el corte estoy determinando la fuerza AB, que en este caso la nombré P. Entonces yo sé que si aplico sumatorias de fuerzas en Y, pues las dos van a quedar negativas y una va a quedar valiendo negativo. Entonces, en pocas palabras, P va a ser igual a ¿qué? A menos 30 kilonewtons. Ahora, el hecho de que este valor, disculpen, sea negativo, no significa que no se, o sea, que esté errado, sino que está en compresión o en contracción, como quieran determinarlo. Entonces, y aquí tengo la fuerza. P es la misma fuerza FAB. Eso tengo que multiplicarlo por la longitud. La longitud es la distancia que va a haber desde el comienzo hasta el fin del punto. En pocas palabras, 250 milímetros equivaldría en metros a 0,25. Dos, bueno, tengo también el área, como es una varilla, es multiplicar el diámetro, que es 30 kilonewton, por pi cuarto, diámetro al cuadrado. No lo coloqué, pero sí lo hice en la operación. Operación sí lo agregué. Aquí fue por error que se me pasó, pero sí dentro de la calculadora lo puse. Y aquí, este valor de aquí es el valor de elongación, o bueno, en este caso de contracción que nos dieron. El módulo de elasticidad, para decirlo así. 200 por 10 a las 9. Entonces, la deformación AB va a ser igual a ¿qué? A menos 5,3 por 10 a la menos 5 metros. Disculpen la bulla, tengo visita inesperada. Aquí ya que realicé lo mismo que he venido haciendo en todos los ejercicios, un corte, el valor de la fuerza BC, en este caso. Aquí ya tengo el valor de estas unidades, aplico sumatoria de fuerzas en Y, igualamos a C, que todas las fuerzas son igual a 0. Entonces tenemos tres valores negativos porque son tres valores que van hacia abajo. Entonces determinaría que P aquí igual a la diferencia que hay, o sea, a menos 70. Como tengo dos valores negativos, los puedo sumar, dándome que P va a ser igual a menos 70 kilonewtons, o sea, está en compresión. El valor de la fuerza BC, sí, BC, sí, el valor de la fuerza BC. Aplicamos otra vez la fórmula de deformación que ya aplicamos al inicio, que se explicó. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos la fuerza, tenemos la longitud, tenemos el área transversal. Miren aquí esta vez sí coloqué el 2. Y tenemos que, vendríamos teniendo área transversal, longitud. Voy a revisar otra vez. Ok. La ecuación, oh, ok. El módulo de, disculpen, este aquí es el módulo, de aquí viene siendo el módulo de elasticidad, el cual nos da al principio del ejercicio. ¿A qué va a ser igual la deformación BC? Pues a todo esto. Una vez que ya determinamos esto, nos va a dar como resultado menos 102 por 10 a la menos 4. Bueno, esta ecuación es muy importante tenerla en cuenta, porque al final no nos están pidiendo como tal la deformación que hay en AB y en BC, sino el total, que vendría siendo la sumatoria de esas dos deformaciones. Por ende, al aplicar la suma, nos da como resultado menos 154 por 10 a la menos 4 metros. Este valor de acá viene siendo la deformación AB y este valor de acá la deformación BC que acabamos de ver. Bueno, voy a bajar un momentico la cámara. Bueno, aquí yo creo que está bien.
¿Qué es lo siguiente que nos queda faltando? La deflexión que hay en B. ¿Cómo vamos a determinar esa deflexión en B? Pues muy sencillo. Ese es lo que se contrae el punto, el movimiento que tiene el punto sobre el eje, en este caso Y. Entonces, como es una fuerza que va en contracción, él tiende a hundirse. O sea, no sé si hundirse es el término correcto. Tiende a contraerse, a disminuir el punto de referencia B. ¿Cómo calculamos eso? Muy sencillo. ¿A qué va a ser igual esta contracción? Pues a la deformación que sufre la barra BC. En este caso, 1,02 por 10 a la menos 4 metros hacia abajo. Ejercicio número 2 de deformación axial. Bueno, las dos porciones de la varilla ABC están hechas de aluminio que tiene un módulo de elasticidad de 70 gigapascales. Bueno, aquí ya sabemos que el módulo de elasticidad de las dos es de 70 gigapascales. Y se sabe que la magnitud de P es 4 kilonewton, o sea, esta magnitud acá arriba. Encuentre el valor de Q para que la deflexión de A sea 0. O sea, la deflexión que hay acá se mantenga. En pocas palabras, no va a haber movilidad en este punto A. La deflexión correspondiente de B, o sea, vamos a tener que hallar otra vez la deflexión que va a haber en B. Entonces procedemos. Este es nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? El valor de Q y la deflexión que hay en B. Entonces, aquí lo que hice fue recortar la varilla AB, determinando el valor de P, que ya conozco que es 4 kilonewtons, y diciendo que P' es el valor de la fuerza que se genera en la varilla AB. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar siguientemente? Pues vamos a aplicar una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, tenemos que P al ir hacia arriba es positivo y que P' o la fuerza de la varilla AB es igual a cero por la ecuación. Entonces hacemos transposición de términos. Aquí vamos a pasar la P' de un lado al otro. Entonces, en pocas palabras va a quedar que el valor de P va a ser igual a la fuerza de la varilla AB, siendo 4 kilonewtons. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es calcular la deformación en AB. ¿Cómo la calculamos? Bueno, ya tenemos los valores. Pues sabemos el valor de P, que es 4 kilonewtons. Sabemos que el valor de la longitud es 0,4 metros. Lo podemos visualizar en este área. También conocemos el diámetro, que es 20 milímetros, que va a ser necesario para el cálculo de la área transversal. Y tenemos el módulo de elasticidad, el cual equivale a ¿qué? A 70 por 10 a la 9. ¿Por qué 10 a la 9? Porque estamos ya en gigapascales. Entonces la deformación total al terminar esta operación va a ser de 72,756 por 10 a la menos 6. Bueno, entonces procedemos a la siguiente parte. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Pues hicimos un corte a partir de esta parte para calcular el valor de la fuerza ABC. Entonces aplicamos sumatoria de fuerzas en Y porque ya conocemos los valores de P. Pero nos vamos a percatar de lo siguiente. Tenemos dos incógnitas, por ende la ecuación va a quedar de la siguiente forma. Como P y P' van hacia arriba, pues serán positivos. Y al ir Q hacia abajo, irá negativo. Esto lo igualamos a 0 y podemos determinar que P', que vendría siendo la fuerza de la varilla BC, va a ser igual a Q menos P. Entonces la deformación BC la vamos a calcular con la misma ecuación con la que hemos venido calculando todos. Con la única diferencia que en esta, pues el valor de la fuerza va a ser igual a Q menos P, de las cuales nada más conocemos una incógnita que es P. Entonces,
Conocemos cuánto es la longitud, conocemos el diámetro y como es una varilla, conocemos la ecuación para el área transversal. Sabemos cuánto es el módulo de elasticidad porque es el mismo para los dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver esta área que yo señalicé acá. La vamos a resolver y nos va a quedar de la siguiente manera. 2,5263 por 10 a la menos 9 por Q menos P. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a realizar? Nuestra posición de términos. Vamos a pasar este número de acá que está multiplicando, lo pasaremos al siguiente lado a dividir la deformación de la varilla ABC. ¿Por qué procederemos a hacer eso? Pues porque ya conocemos el valor de la varilla ABC. ¿Y por qué conocemos el valor de la varilla ABC? Bueno, se lo voy a explicar ahora. Sabemos que la deflexión que vale del punto A va a ser igual a 0. Sabemos que la deformación total va a ser igual a la sumatoria de la deformación AB más la deformación BC. Si esto lo igualamos a 0, pues vamos a determinar que la deformación en AB va a ser igual a la deformación en BC. Entonces, como ya conocemos la deformación en AB, para que no haya deflexión en el punto A, bueno, la deformación en AB va a ser igual a 72,756 por 10 a la menos 6, lo cual va a ser el mismo valor de la deformación en BC. Entonces, al sustituir aquí, ya tenemos esta ecuación de acá, procedemos a hacer la división, dándonos como valor 28,8 por 10 a la 3 newtons, o sea, 28,8 kilonewtons. Eso es a lo que equivale Q menos P. Ahora, ya P lo conocemos, sabemos que P es 4 kilonewtons. ¿Qué procedemos a hacer? Transposición de términos. Aquí yo lo coloqué como multiplicación, pero en realidad esto va ya como suma. No me había percatado de este error. Pero bueno, entonces, como P está negativo o está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces 28,8 más 4 kilonewtons va a ser igual a 32,2 kilonewtons, dándome como resultado el valor de Q. Ya hallamos el valor de Q. ¿Qué nos queda faltando? El valor de la deflexión de B. Entonces, ¿cómo lo vamos a hallar? De la siguiente manera. Sabemos que el punto B se movió debido a dos fuerzas, la deformación AB y la deformación BC. Las dos tuvieron impacto en la movilidad de el punto B. Por ende, la deflexión en el punto B va a ser igual a la deformación que hubo en AB y en BC, o sea, 72,756 por 10 a la menos 6 metros. Conclusiones. El estudio del esfuerzo y la deformación axial es fundamental en el diseño de estructuras para soportar pesos, ya que nosotros debemos saber pues el cómo se deforman los materiales y el cómo se debe estructurar las estructuras para tener un punto de equilibrio. Una vez finalizado y entendiendo esto, pues también hay que entender que el esfuerzo axial y la deformación axial están muy correlacionados, ya que el uno necesita del otro para poder calcularse, y que son sumamente importantes para la ingeniería moderna. Estamos hablando de lo que viene siendo diseño estructural. Bueno, muchas gracias por su atención.